gracias. Regresamos aquí a La Silla Rota. Estamos conversando con Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, y con Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Creo que debemos dimensionar los referentes más importantes del problema del salario. ¿Cuántas personas en México todavía tienen salario mínimo? ¿Qué impacto tiene este referente sobre otros salarios, ¿no? ¿Y qué implica esto? Efectivamente se ha ido creando una base cada vez más importante en el número de empleos en los últimos años, pero son empleos muy mal pagados y singularmente la Ciudad de México destaca por ser un espacio donde se paga mal a la gente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño de problema estamos hablando, secretario Chertorivsky? Mira, ya lo decía Juan Pablo y lo retomo, la fuente más clara que tenemos es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que levanta INEGI, que hay que decirlo, su limitación es que es una pregunta a la gente, es decir, ¿cuánto es tu ingreso mensual? En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, alrededor de 13.7% de la población económicamente activa, es decir, cerca de 6,5 millones de mexicanos son los que declaran percibir un salario mínimo o menos. También hay que decirlo, como lo decía Juan Pablo, una parte importante de ellos se encuentra en mercados no formalizados o no asalariados. Te quisiera rogar el contrapunto de Juan Pablo en este punto. El 93% de las personas están en la economía informal de la encuesta de INEGI que ganan un salario mínimo o menos. Y ahí hay que reflexionar porque no nos podemos ir por promedios en cualquier estadística. Hay que reflexionar por qué ganan un salario mínimo o menos, porque quizá trabajan 2 o 3 horas, porque quizá haya una simulación y se les registra con un salario mínimo y tengan propinas que no les está ayudando para sus pensiones, que habría que corregir también, pero la mayor parte, más del 90% de esos 6,5 millones están en la informalidad. Por eso es nuestra propuesta que trabajemos a la informalidad. Pero fíjate, tú ves una puedo liga, interrumpir, no, Roberto, nada más el punto otra vez que te pediría que recogieras es la relación entre informalidad y el debate del salario. Nosotros creemos que mejorando el salario mínimo, es decir, el ingreso mínimo de aquel trabajador formal de jornada completa, es un incentivo para gente que hoy está en la informalidad. Se ha visto en el mundo, en los países sudamericanos donde ha incrementado el salario mínimo, la informalidad ha disminuido. Pero debo de decirlo, si esto que dice Juan Pablo es así, y ya lo hemos platicado en anteriores, entonces, ¿cuál es la preocupación de incrementar el salario mínimo? Si lo desligamos como unidad de medida, son muy poquitos. Bueno, que nos digamos los mexicanos, mira, el salario mínimo de México es el más alejado de la línea de pobreza de toda Latinoamérica. Entonces, una familia de 2 personas adultas con 2 hijos en nuestro país, para alcanzar una canasta mínima alimentaria, no estamos diciendo la mínima alimentaria, requiere cerca de 83 pesos al día. El salario mínimo hoy es 67 pesos con 29 centavos. Si no hay un problema, si son muy poquitos, ¿por qué no entonces un primer compromiso es vayamos por que ningún mexicano de jornada completa en el mercado formal gane menos de esos 82 pesos con 86 centavos para alcanzar la canasta mínima? Si son muy poquitos, si no es un problema, si son los de jornada completa, ¿por qué no nos podemos comprometer a ello? Juan Pablo Castañón, el empresariado está difiriendo la discusión de fondo, diciendo primero vayamos con la informalidad y después hablamos de salario. Sí, porque lo que dice Salomón tiene una implicación importante que tendríamos que solucionar. Hace unos días un empresario en el norte me decía, Juan Pablo, te he estado siguiendo acerca de tus declaraciones sobre el salario mínimo. La verdad, yo me dedico a la construcción, pago al empleado más sencillo de la construcción, que es el albañil, al ayudante del albañil 150 pesos diarios, es decir, 2.5 salarios mínimos o un poquito más. Yo no tengo problema que aumenten el salario mínimo, porque si lo aumentan a 80 o a 100, pues yo voy a estar pagando arriba del salario mínimo. Claro, le dije, el único problema es piensa en tu líder sindical. ¿Qué va a pasar el día en que aumenten el salario, el mínimo, el 20, el 19 o el 25%? Al día siguiente está aquí por una demanda de sus propios trabajadores
para que le aumenten, como ha sido la costumbre, por lo menos lo mismo que aumentó el salario mínimo. Ahí es donde estamos atrapados. No, pero el objetivo no puede ser líder sindical, ¿no? Sino... No, y creo que aquí tenemos que ser muy precisos. Una cosa es el piso mínimo que todo mexicano debe de recibir, un salario constitucional, y por eso lo tenemos en nuestra Constitución, que ha sido, por supuesto que muchas cosas en nuestra Constitución son programáticas, es decir, aspiracionales, pero llevamos un siglo sin cumplirla, entonces sí nos los tenemos que preguntar. Y otras son los salarios contractuales, y creo yo que de manera pactual en este país sí nos podemos solidarizar con quienes menos ganan. Entonces, por supuesto que en economía se llaman efectos faros o farol, que en México tiene otra connotación, pero es qué tanto incrementando el piso los demás salarios se ven afectados. Yo te quisiera decir una cosa, efectivamente creo que pudiera haber algún efecto faro en donde pues hay gente que va a tratar de utilizar eso para negociar sus salarios contractuales. Pero lo que ha pasado hasta hoy, en las últimas 3.5 décadas, es que el efecto ha sido el contrario. Es decir, que un salario mínimo tan bajo ha servido para las negociaciones contractuales a la baja. Bien, hay varias implicaciones con el tema. Les quiero rogar que lo pongamos en el tercer bloque y último del programa. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con ustedes un minuto aquí en La Silla Rota.